Vamos a comenzar con el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un gusto para nosotros siempre poder enseñarles. Créanme que lo mejor que podemos hacer como pastor, en mi caso, lo mejor que podemos hacer es, junto con los hermanos, preparar un lugar para que sea el Señor el que hable, para que sea el Señor el que enseñe, ¿sí? No nos reunimos para ensalzar ni exaltar ningún ministerio, ninguna persona, nada absolutamente. Solo nos reunimos y preparamos un lugar para que el Señor sea exaltado, para que el Señor hable a nuestros corazones también. Él es el centro de atención de todo lo que hacemos, de todo cuanto preparamos, es para que Él hable. Él es la máxima autoridad en este lugar y para eso estamos aquí, para ser enseñados por Él y para exaltarle a Él. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, inigualable de estar aquí para aprender de tu palabra. Te pido en esta hora que nos ayudes, que nos hables conforme a tu voluntad, que tú, Señor, nos ayudes a entender todo lo que tú tienes para nosotros, que sean tus palabras, que no sea yo enseñando, sino tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo cada vida, cada corazón. Este momento es tuyo desde el inicio, Señor, de la actividad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Téngalo ahí porque vamos a leer gran parte de este capítulo. Así que téngalo listo. Y hay algo, hermanos, que no podemos negar. De hecho, nadie puede negar, ni el más escéptico y ateo que exista, estudiado y lo que usted quiera, cualquiera que niegue al Señor, nadie realmente puede negar este hecho, que Jesús cambió la historia de la humanidad por completo. Eso es algo innegable. Tengan fe o no en el Señor Jesús, crean que Él es Dios o no, crean que Él es el Salvador del mundo o no, nadie, absolutamente nadie puede negar que Cristo, que Jesús cambió la historia de la humanidad, ¿sí? Es un hecho que nuestra sociedad actual, por lo menos en Occidente, está moldeada a partir de la expansión del Evangelio. Cambió por completo la historia de la humanidad y bueno, lo más sencillo y lo más fácil de saberlo es cómo ahora fechamos antes y después de Cristo, ¿no es así? Aunque esta manera de fechar las cosas comenzó en el siglo VI, VII, era el hecho más importante en el cual se podía basar un parteaguas, se podía establecer un parteaguas en la historia de la humanidad. Y es Cristo ese parteaguas en la historia de la humanidad. Es innegable. Así también es innegable, hermanos, que la fe cristiana, la verdadera fe cristiana, es la fe más atacada en todo el mundo. Porque no hay principios más atacados en la actualidad, hermanos, que los principios de la palabra de Dios, que los principios bíblicos. Ninguna religión en el mundo, llámese como se llame, es atacada como lo es la verdadera fe cristiana. De hecho, es el objetivo, es el objetivo de todo ataque del enemigo. Cuando se habla de libertad sexual, cuando se habla de libertad en nuestras decisiones, en nuestro cuerpo, respecto al aborto, por ejemplo, lo más atacado, hermanos, es el cristianismo y es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad.
Y la verdad siempre va a ser atacada, la verdad siempre va a tratar de ser pisoteada. No así cualquier otra religión que sabemos que no salva. Cristo es el único que salva. Incluso, hermanos, la religión, y póngame atención en lo que voy a decir, la religión cristiana no es muy atacada. ¿Por qué? Porque la religión, escúcheme, la religión cristiana se adapta al mundo. Se adapta al mundo. Pero la verdadera iglesia, que no sigue a una religión, sino que sigue a una persona, a Cristo, no nos adaptamos al mundo. O no debemos adaptarnos al mundo. Ya Denise lo dijo y me encanta cómo el Señor siempre nos va hablando a lo largo de toda la actividad. La verdadera iglesia no nos adaptamos al mundo o no deberíamos adaptarnos al mundo, sino solamente seguir las enseñanzas fielmente de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús, hermanos, vino, irrumpió en la historia de la humanidad para que hagamos un alto y nos preguntemos: ¿cuál es la razón de vivir? ¿Por qué vivo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Pero el mundo no quiere que pares ni reflexiones, sino que seas, ¿qué podemos decir? Una máquina que solo viva para alcanzar, y entre comillas digo, alcanzar sus sueños. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo te ofrece, es lo que el mundo te vende. Tú tienes que esforzarte y sobreesforzarte para lograr tus metas, para lograr tus sueños, para lograr tus planes. Hermano, pero lo que no vemos es que entre líneas está el distraernos de la verdad divina del Evangelio. De la verdad divina de que solo en Cristo hay plenitud de vida, de que solo en Cristo hay salvación. ¿Sí? El mundo no quiere que pares, no quiere que reflexiones, sino que seas una máquina que no se detenga en producir, no se detenga en producir, no se detenga en ir más allá, no se detenga en logros, no se detenga de día y de noche. ¿Para qué? Para mantenerte ocupado en propósitos, muchas veces, hermanos, de los grandes empresarios, o simplemente en los propósitos vanos para ti mismo. Eso es lo que el mundo quiere, que estés entretenido, que le compres la idea de ser próspero y de buscar la prosperidad y de vivir por la prosperidad. Es lo que el mundo quiere que le compres. Y te voy a decir algo, el mundo es buen vendedor, es buen vendedor. Así que tenemos que ser sabios conforme a la palabra de Dios para ocuparnos, hermanos, de lo que realmente importa. Amén. Juan capítulo 6, y quiero que leamos toda esta historia. Vamos a leer gran parte del capítulo, así que voy a leer del versículo 1 al 15. Mi Biblia es Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente: Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada.
Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa de Jesús, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que Él es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. ¿Cuántos conocían esta historia? A ver, levante su mano. La mayoría hemos escuchado el milagro de la multiplicación, la alimentación de los 5,000. Y es que estamos hablando, hermanos, de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que como mínimo, hermanos, estamos hablando ahí de unas 15 a 20,000 personas. Porque el día de hoy los matrimonios tienen 1 o 2 hijos, pero antes no era así, ¿verdad? Y que cada hombre tuviera a su esposa ya son 10,000, y que cada uno llevara por lo menos un niño, ya son otros 5,000, son 15, pero yo creo que como mínimo había 15,000 bocas que alimentar ahí. ¿Se imagina, hermano, alimentar a 15,000 bocas? Por eso uno de sus discípulos dijo: aunque trabajáramos meses enteros, no vamos a poderles dar de comer. ¿Cuánto te gastarías, hermano, en organizar una fiesta para 15,000 personas? Impensable, ¿sí o no? Impensable. Así que, bueno, vamos a hablar de un poquito de la multitud, hermano. La multitud. Dice el versículo 1 y 2. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Versículo 2. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Tenemos a una multitud, hermanos, que seguía al Señor Jesús ya de algunos días atrás posiblemente. Le estaban siguiendo los pasos, ¿sí lo vemos? ¿Y por qué lo seguían? Porque veían las señales, porque veían lo que Él hacía. Le seguían, hermanos, porque estaban impactados con lo que Jesús hacía. Tenían razones de peso para seguir al Señor, y es que no había profeta, hermanos, no había habido, ¿cómo se dice? Creo que estoy conjugando mal. No había existido un profeta que hiciera las señales que Jesús estaba haciendo. Por lo menos no con esa frecuencia, con esa autoridad, porque sabemos que hubo milagros en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Pero Jesús estaba marcando una diferencia total en la manera en que obraba, en la manera en que enseñaba. Entonces la gente impactada estaba siguiendo a Jesús por las señales. Y vea el versículo 14, después de que la gente fue alimentada, dice que la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. No hay duda que Él es el rey al que queremos. ¿Sí lo ven? Cuando los alimentó, ellos dijeron: tiene que ser nuestro rey. Cuando les dio de comer, dijeron: tiene que ser nuestro rey. Pero no solo estaban hablando, hermanos, de que fuera su líder o que fuera su pastor. Aquí ellos ya tenían propósitos políticos muy fuertes. Recordemos que el pueblo judío, hermanos, esperaba la llegada del Mesías, pero por una principal razón, y era que el Mesías los libertara de sus enemigos, en este caso los romanos. Los romanos, que sabemos que era el imperio dominante de la época y que tenía bajo su mando subyugados a todos los pueblos, incluyendo, los
en cierto territorio, no vamos a entrar en detalles, pero tenía subyugados a los judíos. Los judíos pagaban tributo, los romanos tenían la autoridad sobre cualquier judío de decirle, ¿sabes qué? Lleva conmigo esta carga 1 milla. Llévala. ¿Por qué? Porque yo digo, y punto. ¿Sí? No eran un pueblo libre, aunque tenían libertad de culto, tenían ciertas libertades, realmente estaban bajo el dominio romano. Ellos no podían ejecutar las leyes, ellos no podían dar muerte a alguien, era el imperio romano la ley en ese tiempo. Entonces, cuando ellos dicen, este es el rey que necesitamos, hermanos, Jesús tiene que salir de entre ellos y tiene que apartarse, porque el propósito de estas personas eran realmente hacerlo su rey en todo sentido. Un rey político, un rey libertador. Es lo que ellos querían. Es lo que ellos querían. Un rey libertador. Ahora, ante esta acción, hermanos, nuestro Señor Jesús tiene que apartarse. Tiene que apartarse. Y entonces viene nuevamente otro encuentro con esta multitud. Y acompáñenme al versículo 22. En esa noche que nos vamos a brincar esa historia, el Señor camina sobre el agua y se aparece a sus discípulos, pero vamos a enfocarnos en el día siguiente, el versículo 22. Y dice así: al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Es una dura reprensión, ¿está de acuerdo? Cruzaron el lago, fueron tras de Jesús, pero al Señor nada lo toma por sorpresa. Porque si bien estas personas tenían días siguiéndolo, el Señor conocía el corazón de cada una de ellas. Y les dice: les digo la verdad, ustedes me buscan porque les di de comer, no porque hayan entendido. Y póngale atención a esta palabra, o subráyela si puede. No porque hayan entendido las señales que he hecho. ¿Por qué el Señor les dijo estas palabras? No me buscan porque hayan entendido las señales. Y es que, hermanos, las señales que Jesús hizo muchos milagros, ¿estamos de acuerdo? Sanó enfermos, levantó paralíticos, resucitó incluso muertos. Y todas estas señales, hermano, pónganme mucha atención, tenían el propósito de legitimar a Jesús como el Cristo. Y es que, hermanos, las Escrituras habían profetizado que vendría el Cristo, que vendría el Mesías. Y las señales, las sanidades, los milagros tenían el propósito de legitimar que Jesús era el Cristo. Recordemos que la palabra Cristo es el equivalente griego de el Mesías, que significa, ¿quién se acuerda? ¿Qué significa? El ungido. Exactamente, el ungido, el Mesías, el Cristo, el ungido, es la misma palabra en diferentes idiomas. Entonces, hermanos, las señales tenían el propósito de legitimar a Jesús como el ungido de Dios, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo.
¿Y qué es legitimar, hermanos? La definición de la Real Academia Española de la Lengua dice: probar o justificar la verdad de algo o la calidad de alguien o algo conforme a las leyes. Legitimar a Cristo, a Jesús, conforme a las leyes. Porque, hermanos, estaba escrito que el Mesías tenía que hacer todas esas cosas. Y vamos a ver solo un poquito. Acompáñenme a Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. Mateo 8, 16 y 17. Dice así: aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos? A todos los enfermos. 17. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Isaías 35, versículo 5. Isaías 35, versículo 5, dice lo siguiente: y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto, y corrientes regarán la tierra baldía. Hermanos, podríamos seguir leyendo pasajes acerca de las profecías del Mesías. Y el Mesías tenía que hacer todos estos milagros. El Mesías era el único que tenía la autoridad para poder hacer estos milagros y estas señales. Ese era el propósito, hermano, de las señales en el ministerio de Cristo, en el ministerio de Jesús. Dar cuenta, legitimar que Él era el Mesías. Él era el ungido. Él era más poderoso que toda consecuencia del pecado. Y si era más poderoso que todas las consecuencias del pecado, enfermedad, muerte, espíritus inmundos, era el único que tenía entonces el poder para salvarnos de las consecuencias del pecado. Tenía que ser así, hermanos. Jesús era el único y lo demostró día tras día en su ministerio, que era más poderoso que la misma muerte, hermanos, porque ¿quién había podido decirle a alguien: levántate? A los muertos y que resucitaran. Lázaro, la hija de Jairo, quienes habían muerto, el Señor con toda autoridad les dice: levántate. ¿Se acuerda? Más poderoso que la misma muerte, tenía el Señor Jesús que demostrar que Él era el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Y volvamos, hermano, a la reprensión de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Leímos el 26. Ahora, a partir del 27, hermanos, dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Sí lo vemos, hermano? ¿Cuál era el propósito de las señales? Que ellos creyeran que Él era el Mesías. El propósito de las señales era que ellos creyeran que Él era el enviado del cielo. Es la única obra. ¿Qué les pide el Padre? ¿Qué es lo único que yo les pido? Que crean que yo soy el Mesías, que crean que yo soy
el enviado de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor lo sabía. Sabía esto. El Señor sabía que cuando crees en Él, lo tienes todo. Cuando crees en Cristo, no necesitas nada. Cuando lo tienes a Él, hermano, estás completo. Y estás incluso listo y ansioso por su venida. Listo y ansioso para encontrarte con Él, porque cualquier hermano que ha conocido el verdadero amor y la presencia de Dios, desea la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Cuando tú conoces el amor de Dios, cuando tú conoces el amor de Cristo, hermano, deseas encontrarte con Él por sobre todas las cosas. No te cabe en la cabeza decir, Señor, no vengas, espérame tantito, deja que me case, ¿verdad? Y después te casas y dices, Señor, espérame tantito, no vengas, deja que tenga un hijo. Señor, espérame tantito, déjame que acabe la carrera. Y ahora déjame que empiece a ganar dinero. Y ahora déjame que haga mi casa. Cuando conoces al Señor, hermano, nada tiene valor. Y anhela su presencia por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Por eso Apocalipsis en el último capítulo dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, sí ven, Señor Jesús, porque anhelamos ser rescatados de este cuerpo, hermanos, sujeto a descomposición, sujeto a enfermedad, sujeto incluso todavía con inclinación al pecado. Póngame atención, trato de escoger bien mis palabras, inclinado al pecado, mas no con este cuerpo que sigue pecando. No dije eso, ¿verdad? Queremos ser libres de este cuerpo que está inclinado a pecar y que nosotros tenemos que estar metiéndolo en cintura siempre, 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 como hemos estado estudiando. Cuando conoces a Cristo, hermano, anhela su presencia por sobre todas las cosas. Y nada tiene valor comparado con Cristo. Dijo el apóstol Pablo, todo lo que soy, todo lo que he logrado, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Para ganar a Cristo. El versículo 35 dijo, Jesús respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Si tú, hermano, sigues teniendo hambre, sed de seguir haciendo, de seguir logrando, de seguir alcanzando, es porque no has comido del verdadero pan que es Cristo. Cuando realmente te alimentes de Cristo, de la presencia de Cristo, hermano, todo lo demás lo verás como simples añadiduras para cumplir el propósito de Cristo. Todos serán añadiduras para lograr cumplir la voluntad de Cristo en tu vida, la voluntad de Dios en tu vida. El centro de tu vida es Cristo. Ninguna otra cosa, hermano. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿tú por qué buscas a Jesús realmente? Tenemos a un montón de gente que buscaba al Señor y que lo seguía, Eran seguidores del rabí que estaba de moda, porque Jesús estaba de moda en ese tiempo, no podemos negarlo. Y tenemos a una multitud que lo seguía a donde quiera que él iba y trataba de estar cerca de él. Pero ¿por qué lo buscaba? El Señor los exhibió, ¿verdad que sí? Exhibió su corazón. Yo quiero preguntarte, tú, hermano, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual tú buscas al Señor? Y quiero que seas sincero contigo mismo. ¿Qué esperas de Él? ¿Qué esperas del Señor? ¿Cuál es la razón de que tú te levantes y digas, sí, Señor, yo te sigo? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué buscas a Él? Déjame decirte, cuando los judíos vieron
que no los liberaría de Roma, hermanos, lo descartaron y le dieron la espalda. Cuando la mayoría de los judíos vieron que ese Mesías no estaba dispuesto a liberarlos de Roma, le dieron la espalda. Ellos querían dejar de pagar tributo a Roma, querían dejar de estar bajo el dominio romano, y cuando vieron que Jesús no venía a eso, la mayoría, ¿qué hizo? Le dio la espalda. La mayoría le dio la espalda. Querían libertad terrenal, hermanos, ¿sí o no? El pueblo judío, la mayoría del pueblo judío quería experimentar una libertad terrenal, palpable, prosperidad inmediata, terrenal, palpable. Eso es lo que querían, una libertad terrenal, no espiritual. No les importaba la libertad espiritual, de hecho no entendían que necesitaban ser libres espiritualmente. Ellos querían del Mesías los beneficios terrenales, pero no los beneficios, hermanos, eternos, no los beneficios espirituales. Ellos estaban solamente enfocados en los beneficios terrenales. Y por eso el Señor lanza esta reprensión en el versículo 27 al 29 y les dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tales como la comida. Pongan su energía, es decir, pongan todo su esfuerzo. ¿En qué? En buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Al principio te decía yo, hermano, Jesús vino para que hagamos un alto y reflexionemos. El mundo no quiere que tú pares. El mundo no quiere que tú pares. No quiere que pares a reflexionar en la verdad. Pero es necesario, hermano, que hagas un alto, te detengas y te preguntes: ¿para quién vives? ¿Para quién vives? ¿Qué es lo que mueve tu día a día? ¿Para qué buscas al Señor? ¿Qué esperas del Señor? Y hagamos una lluvia de ideas mental, no la diga en voz alta, una lluvia de ideas mental. ¿Qué esperas del Señor? Hay quien puede decir sanidad. ¿Qué esperas del Señor? Hay quienes pueden pensar prosperidad, que me saque de deudas, que me dé paz, que arregle los problemas en mi familia. Hay quienes pueden decir que me ayude con la situación en mi hogar, que salve mi matrimonio y muchas cosas, ¿sí o no? Cuando yo te pregunto, ¿qué esperas del Señor? Quizá estas respuestas pueden estar, hermano. Pero hay algo más importante, hermano, que tú tienes que entender. Cristo vino para darnos vida eterna. Cristo vino para darnos vida eterna. Vida eterna, hermano. Yo sé que tenemos diferentes necesidades y créeme, muchas de ellas el Señor está dispuesto a suplirlas. Muchos tenemos algunas cosas que le pedimos al Señor y créeme, el Señor está dispuesto a suplir muchas de ellas. Pero yo quiero que hagas un alto y reflexiones si la única motivación de buscar al Señor es que Él haga eso. Entonces, hermano, el Señor podría decirte: tú me buscas porque yo sano. Tú me buscas porque yo les di de comer. Tú me buscas porque yo te suplo, pero no porque hayas entendido las señales. Entender las señales, hermanos, es entender que Cristo es el poder, sabiduría de Dios y que Él es todo para nosotros. Todo para nosotros. Pastor, entonces ya no hay sanidad el día de hoy. Claro que sí.
Hay dones de sanidades, ¿se acuerda que estudiamos? Y también estudiamos que los dones Él los repartía como Él quiere. Pero hermano, yo he platicado con personas que dicen que se alejan de la fe por esta razón. Y de hecho lo comentábamos hace 8 días con algunos hermanos. He conocido y he platicado con personas que se alejan de la fe por ver morir a personas de una enfermedad terminal y dicen, pues si el Señor dice, ¿no que llevó Él nuestras enfermedades? Y no sanó, mira, se murió. Entonces, ¿dónde está el Señor? Y le dan la espalda, hermanos. Debemos de entender algo. El objetivo de los milagros y las señales en tiempos de Jesús y los apóstoles eran legitimar a Cristo como el Mesías y legitimar la predicación del Evangelio. Ahora, esa es una predicación para otro día. ¿El Señor aún hace milagros? Sí. Él es poderoso. Creemos en esta iglesia que los dones espirituales siguen vigentes y conforme a su voluntad, Él obra poderosamente. Hermano, pero cuando tú crees que el Señor es el Mesías, no necesitas nada. El apóstol Pablo tenía un padecimiento y le dice, quítalo de mí. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya hablaremos, hermano, de la sanidad en el día de hoy. Pero yo quiero que ahora entendamos, hermanos, que debemos cuestionarnos por qué buscamos a Cristo. Yo sé que todos queremos que el Señor supla aquello que en nuestro corazón pesa, pero tenemos que entender que la principal necesidad de nuestro corazón es ser libres, libres del pecado, libres de las consecuencias del pecado. Amén. Dice, acompáñenme y con esto terminamos. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Segunda a los Corintios 5, 15. Yo te acabo de preguntar, ¿para quién vives? ¿Para ti mismo? ¿O para aquel que murió por ti? Y dice el apóstol Pablo, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el verdadero evangelio no es aceptado por la mayoría y no tiene cabida en el corazón de la mayoría, porque aquí está la manera de vivir la verdad. Como hijos de Dios, dejamos de vivir para nosotros mismos. El mundo es lo que te dice, por eso yo te decía, lucha por tus sueños, entre comillas, porque te venden sueños, pero lo que te están enseñando es a vivir para ti mismo. Y te dicen, vive para ti mismo, solo con un eslogan diferente, ¿sí o no? Y te dicen, alcanza tus sueños. Hermanos, los hijos de Dios hemos renunciado a vivir para nosotros mismos. Por eso hoy los jóvenes ya no quieren tener hijos, porque tener hijos es renunciar a uno mismo. Los que son padres lo saben, ¿verdad? Tener hijos es renunciar a uno mismo. Por eso hoy los matrimonios jóvenes ya no quieren tener hijos o de plano no quieren casarse. ¿Por qué? Porque es renunciar a vivir para sí mismos. Hermanos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. La Biblia también enseña que somos súbditos de un rey. El ser hijos de Dios nos da la ternura y la confianza de acercarnos con Él. Pero no tenemos que olvidar que somos súbditos
del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Para quién vives, hermano? Yo quiero invitarte a que reflexiones, que si tu vida se ha centrado en vivir para ti mismo, es tiempo de que dobles tus rodillas allí en lo secreto de tu hogar y le digas: Señor, enséñame a vivir para ti. Enséñame a rendir a tus pies aquello que soy, aquello que tengo, aquello que he logrado. ¿Cómo lo rindo a tus pies? Porque acabamos de leer: para que todos los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Por qué no cierras tus ojos, hermano? Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y yo quiero invitarte en esta tarde a que hagas ese pequeño alto en tu vida. Y mi oración es que el Espíritu Santo te redarguya para que seas honesto contigo mismo, seas honesto en tu respuesta. ¿Para quién vives? ¿Para quién te despiertas cada mañana? ¿Cuál es el objetivo de tu vida cada mañana? Reflexiona. ¿Por qué buscas a Cristo? Estas personas lo buscaban porque suplía sus necesidades. Estaban impactados, de hecho, por los milagros, pero no entendían los milagros. Los milagros tenían el propósito de decirles: delante de ustedes está quien es la vida eterna. Delante de ustedes está el que tiene el poder de salvarlos de las consecuencias del pecado. Delante de ustedes está el que tiene el poder de transformar su corazón desde lo más profundo. Ese era el objetivo de las señales. Miles fueron sanados, hermano. Miles fueron liberados, quizá. Cientos y cientos de personas desfilaron delante de Jesús y fueron sanados. Pero estoy seguro, hermano, que la mayoría de ellos se olvidó de Cristo. ¿Por qué? Porque el que les había hecho el milagro una vez, esperaban que los liberara de Roma y eso no pasó, entonces lo olvidaron, lo descartaron como un profeta más. Un corazón, hermano, que tiene la necesidad de estar viendo continuamente milagros y señales para permanecer en la iglesia, es un corazón que no conoce al Señor. Es un corazón que no le conoce. Es un corazón que necesita estar diciendo: dame, 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 dame. ¿Cuál es tu corazón? ¿Como el de la mayoría que desapareció y abandonó al Señor? Versículos más adelante, tú puedes seguir leyendo en casa. Y muchos dieron la espalda y se fueron y abandonaron al Señor cuando Él les dijo que Él era suficiente para ellos. Cuando Él les dijo: no necesitan nada más que a mí. Yo soy el pan que descendió del cielo. Mi cuerpo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Muchos dijeron: esto no es para nosotros. Aquí ya no van a dar de comer otra vez. Aquí ya no van a seguir los milagros. Aquí no nos van a libertar de Roma, vámonos.
Un corazón, hermano, que quiere milagro tras milagro para permanecer en la iglesia, es un corazón que no conoce a Cristo. Cuando conoces a Cristo puedes decirle: Señor, aunque nunca más vea un milagro, te amaré hasta el fin, porque eres el Mesías, porque eres la vida eterna, porque eres el Rey de reyes, Señor de señores, y no necesito nada para creer que tú eres. Tu cruz, tu muerte y tu resurrección son prueba suficiente para que yo te siga hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Hermano, yo no vengo aquí a quitarte la esperanza de un milagro. Yo vengo aquí a que reflexiones sobre tu motivación de buscar a Cristo. Y si no ha sido la correcta, es momento de que le digas: Señor, aquí estoy. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Me basta tu presencia. Una cosa he demandado al Señor, leíamos en las semanas pasadas. Esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad. Deleítate, hermano, en el Señor y en su presencia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Mi oración en esta tarde, Señor, es que la motivación de cada uno de mis hermanos para buscarte y para estar aquí sea la correcta. Seguirte por quién eres tú y no por lo que das tú. Seguirte por quién eres tú, Señor, y no por lo que puedes darnos. No por lo que podemos sacarte del bolsillo, como decía el pastor David. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada. Gracias por las luchas y las dificultades, Señor, porque nos recuerdan que te necesitamos. Gracias incluso por la enfermedad que a veces permites en nuestra vida, porque nos recuerdan que sin ti no somos nada. Gracias por todo, Señor, toda complicación que nos permites vivir, porque nos recuerda, Señor, que separados de ti no somos nada. Y ayúdanos a deleitarnos en tu presencia por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque suples nuestras necesidades. Gracias porque nos fortaleces. Pero yo te pido, Señor, por los corazones que quizá tengan la motivación incorrecta, Señor, para buscarte. Ayúdales a entender que tú eres poder y sabiduría de Dios. Que en ti, Señor, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios están en ti, Cristo. Ese es el propósito de las señales. Y nosotros hoy, Señor, sabemos que eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el único Dios y la vida eterna. Eres tú, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia. Fortalece, Señor, al corazón cansado y abatido, pero ayúdale, Señor, a poder refugiarse en ti, así como el salmista ahí en el Salmo 27, este Salmo de David, Señor.
Eres todo para nosotros. Me basta con tu voz, dice esa canción, para que haya luz. Me basta con tu amor. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vuelve a leer, hermano, el capítulo 6 del Evangelio de Juan en tu casa. ¿Te lo llevas de tarea? ¿Sí? Ahí en lo tranquilo de tu hogar, en lo tranquilo de